El día de la boda de mi hija. Encontré mi foto en la entrada de la iglesia con un mensaje que me prohibía pasar. Pensé que era la peor humillación de mi vida, pero no sabía que ese mismo día se iba a descubrir al verdadero monstruo que había intentado destruir a mi familia desde dentro. Hola, soy Elena y hoy quiero contarte la historia más dolorosa y, al mismo tiempo, más poderosa de mi vida. Es una historia de manipulación, control, traición y renacimiento, donde una madre de 63 años descubre que su hija estaba a punto de casarse no con un hombre, sino con su propio verdugo emocional. Si te gustan las historias reales llenas de emoción, justicia y segundas oportunidades, quédate hasta el final porque esta historia te va a poner la piel de gallina. Y antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde qué país o ciudad me escuchas y qué habrías hecho tú en mi lugar. Ahora sí. Vamos con la historia. Jamás imaginé que, a mis 63 años, me sentiría expulsada de la vida de mi propia hija con un solo golpe de vista. Aquella tarde, mi esposo y yo llegamos a la iglesia con el corazón latiendo fuerte, no por la edad, sino por la emoción. Nuestra hija, Lucía, se casaba. Yo llevaba un vestido color vino que ella misma había elegido conmigo semanas atrás. Recuerdo cómo me miró en el probador y me dijo sonriendo, «Mamá, con ese vestido vas a parecer una reina». Jorge, mi esposo, llevaba su traje azul marino, ese que solo se ponía para ocasiones realmente importantes. Habíamos ahorrado cada centavo para ayudar en lo que pudiéramos. Habíamos soñado con este día como algo especial, un cierre hermoso a tantos años de sacrificios. Pero nada, absolutamente nada, nos preparó para lo que vimos al llegar a la entrada. Había una pequeña mesa junto al portón de la iglesia, decorada con flores claras y velas. A primera vista parecía un rincón para dejar mensajes de buenos deseos a los novios. Pero, en el centro, lo que vi casi me arrancó el alma. Era una fotografía nuestra, Jorge y yo, abrazados en una fiesta vieja, ampliada y puesta en un marco. Sobre la foto, con marcador negro, alguien había escrito en letras grandes, «Estas dos personas no pueden entrar». Sentí un vacío en el estómago. Mis piernas temblaron. Por un momento, creí que se trataba de una broma cruel, un malentendido, algo que se aclararía enseguida. Miré a mi alrededor buscando a alguien que me explicara. Nadie se acercó. Jorge se quedó inmóvil, con la mirada clavada en el cartel. Lo vi tragar saliva con dificultad. Mi esposo siempre había sido un hombre firme, de carácter tranquilo, muy seguro de sí mismo. Pero en ese instante, vi algo en sus ojos que me rompió el corazón, vergüenza. Vergüenza, por existir frente a la gente de nuestra hija. Los invitados comenzaron a darse cuenta de nuestra presencia. Algunos susurraban entre sí, otros hacían como que no nos veían. Alguien se giró, nos miró un segundo y bajó la vista, como si nosotros fuéramos una especie de problema del que era mejor alejarse. Quise acercarme a la puerta principal, hablar con alguien, pedir explicaciones, pero dos personas del equipo de organización, muy amables y muy frías, se interpusieron. «Lo siento, señora», me dijo una chica con una carpeta en la mano. «Yo solo tengo instrucciones». «¿Instrucciones de quién?», pregunté con la voz quebrada. «Yo soy la madre de la novia». Se miró con otro organizador, incómoda. Él tomó la palabra. Nos dijeron que, si venían, no podíamos permitirles el acceso. «Está anotado en la lista», sacó un papel donde, junto a los nombres de los invitados, había uno tachado a marcación fuerte, «Elena y Jorge no autorizados». Sentí que el mundo se me venía abajo. No sabía si llorar, si gritar, si entrar por la fuerza o simplemente desaparecer. Miré hacia la puerta de la iglesia, pensando que, tal vez, Lucía saldría corriendo y diría que todo era un error, que nunca habría permitido algo así. Pero la música comenzó a sonar adentro. La ceremonia estaba a punto de empezar. La vida seguía. Sin nosotros. Tomé a Jorge del brazo. Caminamos hacia atrás sin darnos la vuelta del todo. Como si girarnos por completo fuera una aceptación definitiva de que ya no pertenecíamos a ese lugar. Nadie nos detuvo. Nadie nos llamó. Ninguna voz dijo, «Esperen, esto no está bien». Cuando llegamos al coche, Jorge abrió la puerta y se quedó un momento apoyado en ella, con los ojos fijos en la nada. Yo no tenía fuerzas ni para llorar. Entramos al auto en silencio. No pusimos música. Solo se escuchaba el motor y nuestra respiración entrecortada. Mientras avanzábamos por la avenida, con la ciudad siguiendo su curso como si nada.
Yo miraba por la ventanilla las copas de los árboles moverse. Me sentía como si me hubieran arrancado de un lugar al que había pertenecido toda la vida. ¿En qué momento nos convertimos en intrusos en la vida de nuestra hija? ¿Qué habíamos hecho tan mal como para que nos prohibiera asistir a su boda? Cuando llegamos a casa, no encendimos las luces. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro, como dos sombras perdidas. El reloj marcaba una hora que ya no tenía sentido. Jorge fue el primero en hablar. No lo entiendo, murmuró. Lucía nunca habría hecho algo así. Nunca, y ahí, escuchando esas palabras, algo dentro de mí también se resistió a creerlo. Pensé en su risa de niña, en sus abrazos espontáneos, en las noches en las que venía a nuestra cama después de una pesadilla. No, mi hija no era cruel. Podría estar confundida, manipulada, dolida. Pero no era cruel. Empezaba a llover. Se escucharon truenos a lo lejos. La tormenta que habían anunciado parecía una burla más del destino. Miré mis manos, estaban frías, rígidas, como si no fueran mías. 3 horas después de haber sido prácticamente expulsados de la boda, mi teléfono vibró. Era Rosa, una amiga de la familia que sí estaba invitada a la ceremonia. Contesté de inmediato, su voz estaba hecha pedazos. Selena sollozó. No sé qué está pasando, pero algo muy grave ocurrió cuando salieron de la iglesia. Tienes que saberlo. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. ¿Qué pasó?, pregunté. ¿Mi hija está bien? Rosa respiró hondo, pero su voz seguía temblando. Tu hija, Lucía. No sabía nada de ese cartel. Cuando lo vio, todo se desmoronó. El teléfono se me resbaló un poco de la mano. Jorge se acercó a mí al ver mi rostro pálido. Le puse el altavoz, pero en ese momento la señal comenzó a fallar y la voz de Rosa se interrumpió con ruidos. Alcancé a oír algo más. Hubo gritos, discusión, el Marcos. Y luego la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar todo. ¿Que Lucía no sabía? ¿Que todo se desmoronó? De pronto, el dolor se mezcló con otra sensación, una sospecha fría, profunda. Si mi hija no había organizado aquella humillación, entonces, ¿quién lo había hecho? Y lo más importante, ¿por qué? Mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo de la casa, supe que ese cartel en la puerta no era el final de nada. Era el principio de una verdad mucho más oscura. No pude dormir. Después de la llamada cortada de Rosa, me quedé sentada en la sala, mirando cómo las gotas resbalaban por el cristal de la ventana. A veces, cuando el presente duele demasiado, una se aferra al pasado para intentar entender cuándo empezó a torcerse todo. Cerré los ojos y regresé mentalmente a la madrugada en que nació mi hija. Lucía llegó al mundo en un hospital pequeño de nuestra ciudad, en una noche tranquila. Recuerdo que, cuando me la pusieron en brazos, sentí que el universo entero se acomodaba dentro de mi pecho. Era una niña despierta, de ojos grandes, que parecía observarlo todo como si ya viniera con preguntas. Creció curiosa, intensa, con una energía que a veces nos agotaba, pero que también llenaba la casa de vida. Mamá, ¿por qué las estrellas no se quedan? Mamá, ¿por qué hay gente que deja de quererse? Mamá, ¿a dónde se va la gente cuando se muere? Yo hacía lo posible por responder con paciencia, aunque muchas veces no tenía idea de qué decirle. Aún así, siempre sentía que, entre ella y yo, había un puente invisible hecho de confianza. Si algo la asustaba, corría hacia mí. Si estaba contenta, era a mí a quien buscaba primero para compartirlo. Jorge era un padre dedicado. Llegaba cansado del trabajo, pero igual se sentaba en el suelo a jugar con ella, a armar rompecabezas, a leerle cuentos. No teníamos lujos, pero había amor. Y durante muchos años, eso fue suficiente. Todo empezó a cambiar cuando Lucía tenía 17. No pasó de golpe, no fue un día ni una pelea concreta. Fue como una sombra que primero se ve a lo lejos y luego se va acercando sin que te des cuenta. Sus respuestas comenzaron a ser más cortas, sus puertas empezaron a cerrarse más seguido, sus silencios se volvieron más largos. Yo pensé, como muchas madres, es la adolescencia. Esa etapa en la que los hijos dejan de contarlo todo y uno aprende a respetar sus nuevos espacios. Pero pronto apareció un nombre que, con los años, llegaría a helarme la sangre. Marcos. La primera vez que lo vi fue un domingo. Lucía llegó a casa con él después de clases. Mamá, papá, él es Marcos, dijo con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Estudia en mi instituto. Marcos era educado, muy correcto. Traía flores para mí, chocolates para Jorge, halagos para la casa, para la comida, para todo. Su sonrisa parecía perfecta, casi demasiado perfecta.
Un gusto conocerlos, señora. Lucía me ha hablado mucho de ustedes, dijo con una seguridad que no era propia de un chico de su edad. En ese momento, no pude señalar nada concreto que me pareciera malo. Era más bien una sensación, como cuando entras en una habitación ordenada, pero sabes que algo está fuera de lugar y no logras ver qué es. Con el tiempo, esa sensación se hizo más fuerte. Lucía empezó a cambiar. Al principio se la veía radiante, enamorada, ilusionada. Luego, poco a poco, comenzó a apagarse en ciertos momentos. Salía menos con sus amigas, se reía menos conmigo, se volvía más cuidadosa al hablar de Marcos. Si yo preguntaba algo sobre él, ella se tensaba. Mamá, no lo juzgues, por favor. Solo estamos conociéndonos. A veces, cuando estaba en su habitación, la escuchaba hablar por teléfono con voz quebrada. Una noche, me quedé parada frente a la puerta entreabierta y oí claramente: Marcos, no quiero elegir entre tú y mis padres. Ellos no me han hecho nada. Esa frase se clavó en mí como un cuchillo. Quise entrar y abrazarla, pero no lo hice. Toqué la puerta y le pregunté si estaba bien. Secándose rápido las lágrimas, respondió: sí, mamá, fue solo una tontería. Cosas de pareja, no te preocupes. Debería haber insistido. Debería haber abierto más los ojos. Pero en ese momento, como muchas madres, me convencí de que exageraba, que era drama de adolescentes. Con el tiempo, Marcos fue ganando terreno en la vida de Lucía. Dejó de ser su novio para convertirse en un filtro por el que todo debía pasar. Si ella quería salir, lo consultaba con él. Si quería tomar una decisión, esperaba su opinión. Si nosotros proponíamos algo en familia, ella miraba el teléfono antes de responder, como esperando una autorización, silenciosa. Es por su carácter, mamá me decía. Es muy protector. Esa fue la palabra que usó muchas veces para justificar actitudes que, vistas desde la distancia, eran puramente controladoras. Cuando Lucía expresó su deseo de ir a la universidad en otra ciudad, Marcos se opuso. La distancia enfriará la relación, argumentó él. Además, aquí también hay buenas oportunidades. Al final, mi hija renunció a su sueño de estudiar fuera. Dijo que ya no le parecía tan importante. Yo supe que mentía, pero no supe cómo hacer que lo admitiera. Los años pasaron. Marcos se convirtió en parte oficial de la familia, aunque en mi corazón nunca terminó de encajar. Siempre demasiado atento, siempre en el lugar justo, siempre con el comentario correcto. Pero cada vez que él entraba por la puerta, yo sentía que algo de Lucía se apagaba un poco más, y entonces llegó el día en que ella, con los ojos brillantes y una mezcla de emoción y nerviosismo, anunció: nos vamos a casar. Jorge la abrazó de inmediato. Yo la felicité porque eso se hace, pero por dentro algo se encogió. No por el matrimonio en sí, sino por el hombre que había elegido. Lo que nunca imaginé fue que, el día de esa boda, la primera humillación no sería para ella, sino para nosotros. Y que, detrás de ese cartel en la puerta, se escondía toda la oscuridad que yo había presentido desde el primer ramo de flores. Y todavía quedaba mucho por descubrir. Con el compromiso anunciado, pensé ingenuamente que la relación con nuestra hija mejoraría, que los preparativos de la boda serían una excusa para estar más cerca, para compartir ilusiones. Me equivoqué. Desde el principio, todo se sintió lejano. Lucía nos informaba de las decisiones, no nos las consultaba. El salón, el menú, la música, las flores. Todo lo decidía con Marcos o con su suegra, la madre de él, a quien llamar Estela. Nosotros éramos invitados de lujo, no padres de la novia. Es que ustedes se pueden estresar, decía Lucía. Mejor yo me encargo, no quiero darles trabajo. No era verdad. Yo conocí a mi hija. Sé cuando me habla desde el corazón y cuando repite algo que otro ha sembrado en su mente. Cada vez que mencionaba a Estela, lucía incómoda, como si algo en esa relación también la presionara. Pero callaba. Marcos empezó a marcar aún más el territorio. Una tarde, mientras yo horneaba un pastel, escuché sin querer una conversación en la cocina. Lucía le decía en voz baja: Marcos, de verdad, no quiero dejar fuera a mis padres de la organización. Amor, respondió él, tú sabes cómo son. Todo lo cuestionan, todo lo dramatizan. Este día tiene que ser perfecto. Si los dejas meter mano, se va a convertir en un caos. Este día tiene que ser perfecto. Perfecto para él, pensé. Una noche, mientras cenábamos con Lucía, ella recibió un mensaje. Miró la pantalla del móvil y se puso pálida. Dejó el tenedor a un lado. Tengo que irme, dijo, levantándose apresurada. ¿Pasa algo?
preguntó Jorge. ¿Estás bien? Ella explotó en lágrimas, sin explicación clara. Es que ustedes no entienden. Siempre están opinando de todo, gritó, y salió casi corriendo, dejándonos en la mesa con la comida a medio terminar. Esa fue la primera vez que sentí, de verdad, que estaba perdiendo a mi hija. No solo físicamente, sino emocionalmente. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños gestos dolorosos, visitas rápidas, conversaciones superficiales, evasivas cuando intentábamos hablar de cómo se sentía. Había aprendido a justificar cada actitud de Marcos con frases como: solo se preocupa por mí, es que él ve cosas que yo no veo. Quiere lo mejor para nosotros, hasta que un día, por accidente, encontré algo que cambió por completo mi percepción de lo que estaba pasando. Fue 2 semanas antes de la boda. Lucía había venido a casa a buscar unas cajas con cosas de su infancia. Subió a su habitación, que aún conservaba algunas cosas de cuando vivía con nosotros. Yo la ayudé un rato y luego bajé a preparar café. En el apuro, ella olvidó su pequeño cuaderno de notas sobre la cama. Abierto, dudé en tocarlo. No me gusta invadir la intimidad de nadie, mucho menos la de mi hija. Pero el cuaderno estaba abierto, y en la página que quedaba a la vista había una frase escrita con letra temblorosa: si algún día mi mamá encuentra esto, quizás por fin entienda que no soy feliz al lado de Marcos. Sentí un golpe en el pecho, me senté en la cama y con manos temblorosas pasé la página. No eran muchos párrafos, pero cada línea parecía escrita por alguien al borde del colapso. Lucía hablaba de cómo Marcos la hacía dudar de su memoria, le decía que había dicho cosas que ella no recordaba, que había aceptado acuerdos de los que no tenía conciencia. La acusaba de no acordarse de nada cuando discutían, como si el problema fuera su mente, no su manipulación. Escribía que había perdido contacto con casi todas sus amigas porque, según Marcos, la envenenaban contra él, que había dejado proyectos personales porque él los descalificaba, que se sentía culpable por cosas que no entendía bien. Y había una frase que se quedó grabada en mí para siempre: siento que, poco a poco, voy desapareciendo dentro de mi propia vida. Cerré el cuaderno con el corazón destrozado. En ese momento, escuché sus pasos subiendo la escalera. No quise que supiera que lo había leído. Lo dejé exactamente en el mismo lugar y me limpié las lágrimas con rapidez. «Mamá, ¿viste mi cuaderno?», preguntó desde la puerta. «No, hija», mentí. Solo ordené un poco la cama. Esa noche, cuando se fue, supe que la boda no era simplemente un paso más en su relación. Era un encadenamiento definitivo y, sin embargo, no hice nada. No la confronté, no le dije que había leído su dolor. Tenía miedo de que se cerrara aún más, de que Marcos usara eso en mi contra, de perderla por completo antes de tiempo. Hoy sé que debía haber hablado, pero en ese momento me sentía atrapada en una telaraña de silencios, igual que ella. El día de la boda llegó, y con él, la humillación en la puerta. Y ahora, horas después, con la voz de Rosa aún resonando en mi mente diciendo Lucía no sabía nada del cartel, entendí que todo formaba parte de un plan mucho más retorcido. Mientras la lluvia se intensificaba afuera, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Rosa. Otra vez, contesté casi con desesperación. «Elena», dijo entre sollozos, «te tengo que contar lo que pasó cuando Lucía vio esa foto». Respiré hondo. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La voz de Rosa temblaba al otro lado de la línea. Era evidente que seguía afectada por lo que había presenciado, pero aún así hizo un esfuerzo por hablar con claridad. «Elena». Cuando Lucía salió de la iglesia, respiró hondo. Lo primero que vio fue el cartel. Se quedó paralizada. No entendía nada. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mis sienes. «¿Qué hizo?», pregunté en un susurro. Preguntó quién había puesto eso. Hubo un breve silencio, y alguien dijo el nombre de Marcos. Sentí un escalofrío subirme por la espalda, como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Jorge, que estaba a mi lado, me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Y qué pasó después?», insistí. Rosa sollozó antes de responder. «Tu hija se quebró». Empezó a preguntar una y otra vez por qué, cómo, quién se atrevió a poner algo así. Marcos intentó llevarla hacia la entrada, como si quisiera obligarla a entrar de todos modos. Pero ella no quería. Se defendió, lloraba, lo empujaba. Fue horrible, Elena. Horrible. Me llevé una mano a la boca. No podía imaginar a Lucía, con su vestido blanco, llorando frente a todos por algo que ni siquiera entendía.
Marcos le dijo que no exageraran, continuó Rosa, que seguramente ustedes habían hecho algo para arruinar el día. Le decía que era mejor ignorarlo y seguir con la boda. Pero Lucía gritaba que no, que aquello era una crueldad, que ustedes nunca la humillarían así. Y entonces, su voz se quebró otra vez. ¿Entonces qué, Rosa?, pregunté, aferrando el teléfono con fuerza. Entonces Marcos perdió el control. Le dijo cosas terribles. La tomó del brazo con tanta fuerza que varios invitados tuvieron que intervenir. Él insistía en que tenía que entrar a la iglesia, que ustedes no eran importantes, que debía olvidarlos. Pero Rosa lloró abiertamente. Lucía dijo que no podía casarse con un hombre capaz de algo así. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Jorge se dejó caer en la silla, con la mirada perdida. Después de varios segundos, Rosa agregó, Elena, la boda se detuvo. Está detenida desde hace rato. No saben qué hacer. La familia de Marcos está discutiendo, el sacerdote está tratando de calmar a los invitados. Es un caos. ¿Dónde está mi hija?, pregunté con urgencia. En una sala aparte. Está muy afectada. Algunas personas intentan tranquilizarla. Hizo una pausa. Pero creo que ti necesita Elena. Necesita a su madre más que nunca. Le llamada también, pero sus palabras quedaron resonando en mi cabeza como un eco profundo. Lucía no había permitido el cartel. Lucía había defendido nuestra dignidad. Lucía había visto a Marcos sin su máscara. Mis lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera retenerlas. Después de horas de silencios, de dudas, de distancias, mi hija por fin estaba viendo la verdad. La teoría sobre que eso no se lograba sin un enorme costo emocional. George se levanta lentamente y fue hacia mí. Si senta a mi lado y toma mis manos. Tenemos que ir, dijo con voz pero firme. Asentí. No hizo falta decirme. Mientras nos preparábamos para salir, el cielo retumbó con un trueno, como si quisiera advertirnos que aún faltaba mucho por descubrir. Me puse una chaqueta, tu en mi bolso, y el mismo que había estado a mi lado durante toda la humiliación. Pero antes de salir, recordé algo, y el sobre. Eco sobre que había encontrado lo que caía en el escritorio de Lucía días atrás. El que no había querido leer en ese momento por respeto, pero que a la luz de lo ocurrido se había convertido en un enigma inquietante. Lo busqué entre mis cosas, y lo abrí. Adentro había una carta escrita por Lucía. Reconocí su letra al instante, aunque estaba temblorosa, irregular, como si hubiera escrito bajo una enorme presión emocional. La primera línea me heldí. Mamá, si estás leyendo esto, es poco algo anda muy mal. Tredia saleva y continuó leyendo. Marcos está cambiando cosas dentro de mí. Sí. Me hace dudar de mis pensamientos. A veces no sé qué es real y qué no. Me convence de cosas que yo no recuerdo haber dicho. Me dice que mi memoria es débil, que mis decisiones no son buenas y que el cerebro que es milla. Mis manos comenzarán a temblar. He dejado de ver a mis amigas. Y el dice que me envenenan la mente. He dejado de hacer planes. Dice que no valen la pena. He dejado de so mam. Eso es lo que más me dio. George es cerca para leer por encima de mi hombro. Sentí su respiración cambia. Leí tu última frase como una peli alada. Siento que estoy perdiendo partes de mí. Sí. No sé si detenerlo. La carta que entra mis manos como si pesara tan ledas. Yo decidí caer en la sala otra vez. Ella estaba pidiendo ayuda. Susurró con voz rota. Why nosotros no lo vemos. Yo cerré los ojos con fuerza. El dolor era insoportable. Pero en medio de ese sufrimiento, una certeza comenzó a formarse dentro de mí. Marcos había ido demasiado lejos. Hoy finalmente se estaba descubriendo. Me levanté con una determinación que no recordaba tener desde aquel años. Vimos, Daisy. Nuestra hija nos necesita ahora, más que nunca. Salimos de la casa bajo la lluvia, sin paraguas, sin miedo. Solo con la fuerza que da el amor cuando se enfrenta a la verdad. Mientras el auto avanzaba hacia la iglesia, supe que lo que encontraríamos hoy no sería ansia, sino el inicio de una batalla que la vamos ellos sin pelear. La lluvia golpeaba el parabrisas en ráfagas furiosas mientras George conducía. La carretera hacia la iglesia estaba casi vacía, como si la tormenta hubiera ahuyentado a todos salvo a nosotros, que avanzábamos con un único propósito, ligar hasta nuestra hija. Yo mantenía el sobre con la carta de Lucía entre mis manos.
aferrándolo como si fuera un salvavidas. Cada palabra escrita olmi ardía en el pecho. Marcos había construido un mundo oscuro alrededor de mi hija, un mundo que ella misma no podía nombrar sin sentir miedo. Ahora, todas las piezas empezaban a encajar, pero faltaba algo que aún no veía con claridad. Cuando por fin llegamos a la iglesia, el ambiente era caótico o desolador. Flores tiradas por el viento, decoraciones húmedas pegadas al suelo, individuos dispersos hablando en voz baja. Algunos nos miraron con una mezcla de incomodidad y alivio. Otros desvieron la vista, conscientes de que habían sido testigos de algo que jamás debía haber ocurrido. George apretó mi mano. Vamos, dijo. Caminamos hacia el salón anexo, donde Rosa había mencionado que Lucía se refugiaba. Pero, antes de llegar, una voz temblorosa nos llamó por detrás. Elena, Georgia, por favor, esperen. Nos guiamos. Y unos metros empapada por la lluvia y sosteniendo un bolso contra su pecho, estaba Estela, la madre de Marcos. James había sido una mujer cercana a nosotros. Siempre distante, demasiado elegante, demasiado controlada. Sin embargo, esa noche era otra persona. Estaba pálida, temblorosa, y en sus ojos había una copa antigua, profunda, que peca de verla. Necesito hablar con ustedes, dijo casi sin aliento. Por favor, escúchame antes de entrar. George Francis, el señor. Yo también dudé. ¿Qué podía decirnos esa mujer que justificara aunque fuera un poco el infierno que Marcos había hecho vivir a nuestra hija? Onas, sentí algo en su expresión me dice que lo que estaba a punto de confesar no podía esperar. Estela respiró hondo y bajó la mirada. Lo siento, Suzer. Lo siento tanto que no sé por dónde empezar. Nadie habla. Ella continuó. Ustedes no saben quién es realmente Marcos. Nunca lo han sabido porque yo nunca tuve el valor de contarlo. Nos ma, con lágrimas acumulándose en los ojos. Mahillo no es un hombre estable. No ha sido estable nunca. Desde niño muestra comportamientos que yo no quise ver. Controlaba todo lo que podía, manipulaba situaciones. Hacía que otros niños se sintieran culpables por cosas que él hacía. Si alguien no seguía esas reglas, simplemente lo apartaba, como si no existiera. Leche cruza los brazos incrédulo. Yo hizo que tiene que ver con lo que le hizo a mi hija. Brigante con dureza. Estela traga saliva. 2 atrás, cuando Marcos era adolescente, tuvo 2 relaciones que terminaron de manera muy parecida a lo que está ocurriendo ahora. Las chicas se alejaron de sus familias porque él las convenció de que nadie las entendía. Cuando quisieran romper, él las hizo sentir culpables, las vigilaba, las chantajeaba emocionalmente. Una de ellas incluso intenta denunciarlo por acoso psicológico, pero él manipuló la situación para aparecer como la víctima. Yo sentí que mis rodillas flaqueaban. George me sostuvo. ¿Por qué no nos advertí? Preguntaron, con voz quebrada. Le deseamos permitir a Luca entrar en esa espiral. Estela rompió en llanto. Porque soy una cobarde. Por cada vez que intente decir algo, él me amenaza con alejarse definitivamente de mí. Yo no podía soportar la idea de perder a mi único hijo. Pensé que, quizás con otra mujer se calmaría. Se tapó el rostro con las manos. Pero no fue así. Se volvió más controlado, más dependiente, más obsesivo. El silencio fue absoluto. Estela continuó con la voz hecatrezas. Cuando supo que iban a casar, quise detenerlo, pero él ya lo tenía todo organizado. Y cuando Lucia comenzó a dudar, él hizo una pausa, como si le faltara el aire. Ella elaboró un plan para asegurarse de que no se liara. Mi pecho se estrechó. ¿De qué plan habla? Pregunté con un nudo en la garganta. Estela se limpió las lágrimas. De todo. El cartel, la humiliación, las fotos falsas, el contrato prenupcial, todo. El mando me dio un vuelco. Fotos falsas. Susaré. Sí. Dijo ella, casi sin voz. Marcos mandó editar imágenes donde Lucía aparecía con otro hombre. Quería mostrar que ella era infiel para justificar su comportamiento, ganar simpatía de los invitados, para que pensaran que él era la víctima. Yo sentí que el alma se me rompía. Yo sí mo popularidad posible tanta maldad. Yo sí mo había vivido mi hija tantos, apoyo el dominio de un hombre así, sin que nosotros pudiéramos protegerla. Estela siguió hablando. Wilopa,
alza la mirada, derrotada. Es que también preparan contrato prenupcial. Uno que Lucia firmaría después de la ceremonia. Ella no sabía lo que contenía, pero Marcos, el quería Jesús administrador de su patrimonio. Sabía que usted, Elena, tiene una peculiar herencia familiar, que la incluiría en el futuro, o él lo veía como una oportunidad. Mi respiración se cortó. George apretó mi hombro con fuerza. Quería dejarlos fuera, dijo Estela. De que ustedes estaban cerca, podría abrir los ojos a Lucia. Y tenía miedo, mucho miedo de perder el control sobre ella. Entonces, Estela alzó la mirada hacia nosotros, devastada. No sé qué pasa hoy exactamente, pero Marcos está fuera de sí. Ha perdido el control por completo. Si no intervienen ahora, si no la protegen, no sé qué pueda hacer. Sus palabras fueron como un gol directo al pecho. En ese instante, de algún salón cercano, escuchamos gritos. Lucia, su voz. Reconocí su lento entresientos. Todo ello nos miramos. Todo lo que importaba era ella. Estela dio un paso atrás, dejándonos pasar. Yo avancé sin mirar atrás. Vamos, susurré. Nuestra hija nos necesita. Y así, con el corazón leyendo el borde del descaro, entramos al salón donde Lucia estaba, a punto de enfrentar el momento más doloroso y decisivo de su vida. Los gritos que escuchamos retumbaron en los pasillos de la iglesia como si el eco arrastrara consigo toda la tensión acumulada en el aire. Georgia se adelantó unos pasos, pero fui yo quien abrí la puerta del salón anexo. Lo que vemos al entrar me partía el alma. Lucia estaba sentada en una silla, con el vestido blanco arrugado, el maquillaje corrido y la mirada perdida en algún punto del suelo. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho como si quisiera protegerse del mundo entero. Varios invitados permanecen cerca, algunos tratando de consolarla, otros simplemente observando la escena con una mezcla de morbo y culpa. Cuando levanta la mirada y nos veo, algo dentro de ella se quiebra. Literalmente lo ve, un destello de alivio, seguido de un llanto silencioso, que le desborda los ojos. Ma'am, susurra con una voz tan frágil que me doleta en el pecho. Ma'am. Corre hacia ella sin pensarlo. Lucia se levanta temblando y se lanzó en mis brazos. Sentí como su cuerpo temblaba. Lidamo se aferraba a mí como cuando era nida y venía corriendo tras una pesadilla. Estoy aquí, hija, le dije acariciando el cabello. Y estoy aquí. Georgia se unió al abrazo, rodeándonos con fuerza. La respiración de Lucia era entrecortada, y cada solozo parecía secar años de dolor acumulado. Yo no sabía nada, ma'am no sabía nada del cartel. Logré decir entre lentos. Yo nunca habría hecho eso nunca. Si me rompía el alma, la abracé en más fuerte. Lo hace, mi amor, susurré. Ya lo sabemos. Entonces, la puerta del fondo se abrió. Marcos entra con el rostro desencajado, la corbata suelta y los ojos desorbitados. Detrás de ella, dos familias intentaban detenerlo. En cuanto nos vio, su expresión cambió de furia a desafío. Ustedes no tienen derecho a estar aquí, estúpida. Esta boda no les concierne. Lucia y yo ya decidimos que no queremos su presencia. Lucia se era con brusquedad. Yo nunca dije eso, Marcos, dijo con la voz ya menos temblorosa. James, el francés el sino, confundido por primera vez. Estuvo a punto de acercarse, pero dos invitados se adelantaron para bloquear el paso. Lucia, ven conmigo, orden. Esto sí está saliendo de control. Necesitamos hablarte yo, solos. No quiero hablar a solas contigo. Respondí ella con firmeza. El aire del salón cambió de inmediato. Era la primera vez en años que vi a mi hija enfrentarlo sin ceder. Marcos dio un paso hacia adelante, furioso. No entiendes nada, Lucia. Levanta la voz. Los cuerendestrunos siempre han estado en tu contra. Siempre te han manipulado. Esa acusación fue demasiado para mí. Sí. Me levanté, sintiendo una fuerza que creía perdida. Basta, dije con voz firme. No te atrevas a decir una sola palabra más sobre nosotros. No después de lo que has hecho. Marcos me mira con desprecio, pero detrás de ese gesto vi algo messi. Miedo. Por primera vez, miedo. ¿Y qué crees que he hecho? Sibyl. Yo he sido quien ha mantenido esta relación. Yo he sido quien la ha cuidado, quien la ha guiado cuando ustedes la abandonaron. Lucia apretó los labios contiendo lágrimas nuevas. Cuidado.
Repetí ella. Ti no me guiabas, Marcos. Ti tú me controlabas, Marcos y tense. ¿Qué tonterías estás diciendo ahora? Luca respirando. Ese lo que has estado haciendo. Ese lo que planiste. Lo mira con un dolor profundo. También se ha dado contrato. Se di las fotos falsas. Todo. Se hizo un silencio sepulcro. Los mármoles se apagaron. Los invitados se quedaron inmóviles. Marcos abrió los ojos con incredulidad. ¿Quién te dijo eso? Preguntó con voz baja, temblando de rabia. Tu madre, dije yo, sin apartar la mirada. Ella nos lo contó. Las pupilas de Marcos se contrayeron como las de un animal acorralado. Mir hacia la puerta, donde Estela había aparecido. Ella no pudo sostener su mirada viva a la cabeza. Marcos por favor, César, ella. Para, y yo grité. ¿Y si ella? La sala entra contuvo la respiración. Lucia retrocedió un paso, instintivamente. Fue en ese momento cuando ocurrió. El coordinador del evento entró apresurado con un sobre en la mano. Luca dijo desconcertado. Necesitas ver esto. Este joven fotógrafo. Dice que se lo dieron para que lo entregara cuando salieras de la iglesia. Lucia tomó el sobre con cautela. Yo di un paso atrás para verla abrirlo. Adentro había varias fotografías impresas. En cuanto ella vio la primera, su rostro palidecía por completo. Pero, ¿qué es esto? Murmuró con horror. Yo me acerqué para mirar. Las imágenes mostraban a Luca en situaciones comprometedoras, con un hombre desconocido, abrazándose, entrando en un motel, besándose. Pero eran falsas, totalmente falsas, manipuladas con precisión. La sala estaba en mármoles. Luca se llevó las manos a la boca. Marcos, ¿yo hiciste esto? Preguntó con voz quebrada. Yo no respondí. Solo aprieta los pulos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La verdad estaba desnuda frente a todos. El fotógrafo, polido, intervino. Me dijo que si no las entregaba, me demandaría. Que era una sorpresa para protegerse. Yo no sabía que eran falsas yo. Luca bajó la mirada, devastada. Nunca te engañé. Le dijo a Marcos, temblando. Nunca. Si no pudiste hacer algo es. Entonces, si la máscara que por fin, Marcos gritó. ¿Y por qué sabría que eras a ti? Porque no eres nada sin mí si. No por si no te controlaba, me ibas a destruir. Hubo un silencio bruto. Luca dio un paso atrás. Yo avancé instintivamente para ponerme entre ellos. Tidio no vas a acercarte otra vez a Mahilla, le dije con voz firme. Marcos intentó moverse hacia ella, pero dos hombres lo sujetaron. Luca, con lágrimas silenciosas cayendo por las mejillas, levantó la vista. Se acabó, Marcos, dijo confusa. No voy a casarme contigo, no voy a seguir siendo tu prisionera. Los mármoles ahora eran aplausos suaves, suspiros de alivio, palabras de apoyo. La verdad se había liberado. Marcos comenzó a follar como un animal rabioso, gritando incoherencias, y el cesador pidió que llamaran a la policía. Mientras se lo lavaban maniatado, Lucia corría a mis brazos. Su cuerpo temblaba, pero yo no di miedo. Era el temblor de alguien que acaba de despertar de una pesadilla larga. Ma'am, perdóneme. Cesora. Debí escucharte. Debí ver las secuelas. La abrezqué con todo el amor que tenía. No tienes nada que perdonar a ella. Tito, también fuiste víctima. Hoy has sido valiente. La verdad había explotado en medio del salón. Aunque el caos seguía vivo, lo peor había terminado. Pero aún quedaba camino más difícil. Sana. La policía llegó pocos minutos después, con luces azules parpadeando en la entrada de la iglesia. La lluvia había aminado, pero el ambiente seguía cagado, como si el cielo mismo estuviera tratando de recuperarse del caos de esa tarde. Marcos fue escalado hacia afuera, anfoseando, gritando palabras que nadie quería escuchar. Lo subieron a la patrulla mientras algunos invitados observaban desde lejos, conmocionados. Otros simplemente se dieron la vuelta, incapaces de sostener la mirada ante la caída de un hombre que se habría mostrado perfecto durante tanto tiempo. Lucia, apoyada en mi hombro, respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire fuera un esfuerzo. George estaba a su lado, sosteniendo su mano con firmeza, diciendo sin palabras que no estaba sola. Cuando la patrulla se alejó, el silencio quedó suspendido en el aire. No era un silencio incómodo ni vacío, era un silencio de final, de ruptura.
Dian capia, tulo que cababoda ceras con un portazo bruto. El cesodot se esa con cautela. Ya lo siento tanto. Lidijo con una voz dos, paterno. Nunca en mis años de servicio he visto algo es. Lucha apenas levanta la mirada. Yo tampoco, susurra. Yo la abracé más fuerte. Vamos a casa, amor, necesitas descansar. Ella asentí, pero antes de movernos, la madre de Marco se acerca lentamente. Tenía el rostro desencallado, lleno de lágrimas secas nuevas. Lucia, dijo con la voz temblorosa. Quiero que sepas, que lo siento desde lo más profundo de mi alma. Mi hija la ama con una mezcla de compasión y dolor. No es tu culpa lo que él hizo, responde Lucia suavemente, aunque su voz seguía rota. Cada quien es responsable de sus decisiones. Estela baila la cabeza, avergonzada, dio un paso atrás, como si supiera que su presencia ya no tenía lugar allí. Sin más que decir, Lidia toma a Lucia de la mano y comenzamos a caminar hacia la salida. Los invitados se hicieron a un lado, dando un pasillo silencioso. Muchos nos miraban con empatía, otros con vergüenza, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Pero nadie dijo una palabra, y yo lo agradezco. A veces, el silencio es la única manera de respetar el dolor ajeno. Cuando llegamos al auto, ayudamos a Lucia a entrar. Cerré los ojos un momento, apoyando la cabeza en el respaldo, y respirando, como si estuviera intentando ordenar cada pedazo roto dentro de sí. El viaje de regreso fue silencioso. George conducía sin apartar los ojos del camino. Yo me giraba constantemente para mirar a Lucia. Ella sostenía entre sus manos una de las flores que se habían desprendido de su ramo, ahora marchita por la humedad. La acariciaba apenas, como si ese gesto le permitiera mantenerse en paz emocionalmente. A la ida a casa, la ayudamos a entrar y la llevamos a su habitación. Se sentó en la cama, con la mirada vacía. ¿You quieres un té, hija? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Solo quiero que te quedes conmigo un rato, mamá. Me senté a su lado y tomé sus manos. Las tenía frías, pero ya no temblaban. Mam. Susurra de pronto. Yo sí no pude permitir que me hiciera tanto daño. Su pregunta me atrae el alma. ¿Por qué confiabas en él, Lucia? Le acarició el cabello. Why confiar no es un error. El error fue suyo por traicionar esa confianza. Ella cerró los ojos, conteniendo nuevas lágrimas. Es que no me merezco perdón por haberte alejado. Susurra. No digas eso. Interrumpí. Tú no me alejaste. Yo te alejé. Manipula cada parte de tu vida hasta hacerte dudar de ti misma. Eso no es amor, ya eso es violencia emocional. Sus labios temblaron. Me siento tan rota. Estás herida, responde suavemente. Pero no rota. Lo que pasa hoy te libera, aunque ahora duela. Why nosotros vamos a ayudarte a reconstruirte. George se acerca entonces, y se arrodilló frente a ella. Lucia, dijo con voz suave pero firme. Eres nuestra hija. No importa lo que pes, ni que nos eras Chris haber cometido. James vemos a dejar sola. Ella rompió en llanto otra vez, pero esta vez había algo distinto en ese llanto. Era como si estuviera soltando el peso de años de manipulación. Como si por fin respirara aire limpio tras haber vivido en una habitación sin ventanas. Nos quedamos con ella hasta que se quedó dormida, exhausta. Cuando salimos de la habitación, yo cerré la puerta despacio a mi mar con ojos cansados. No puedo creer que todo esto haya pasado, dijo con un susurro. Yo tampoco, respondí. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que la tenemos de regreso. Nos abrazamos, lloramos, y por primera vez desde que empecé esta pesadilla, sentí una pequeña chispa de esperanza. Sin embargo, sabía que los días siguientes no serían sociales. Las mentiras de Marcos habían dejado heridas profundas. Aunque él no estaba cerca, el eco de su manipulación seguía en el aire, como una sombra que todavía tenía que desvanecerse. Pero Lucia no se vaya, lo que nosotros tampoco sabemos todavía. Era que el verdadero proceso de sanación estaba por comenzar. Es preciso, aunque doloroso, sería la fuerza que transformaría por completo su vida. Los días que siguieron fueron un torbellino silencioso, como si el tiempo se moviera más lento para permitirnos procesar lo ocurrido.
Cada mañana despertaba con el tema de que Luke volviera a caer en algún tipo de recaída emocional, pero sorprendentemente, ella se mantuvo firme. La primera noche la pasé llorando, la segunda dormía apenas un par de horas, y la tercera finalmente logra descansar sin sobresaltos. Durante ese proceso, Georgie y yo nos turnamos para estar cerca de ella, sin invadir su espacio, pero haciendo sentir nuestra presencia. Luce había vuelto a vivir con nosotros. Unos días, según dijo, yo sabía que esos días se convertían en semanas, quizá meses. No lo dije en voz alta, pero tampoco necesitaba hacerlo. Ella buscaba refugio, y nosotros seríamos ese lugar seguro hasta que pudiera levantarse por sí misma. La mañana del cuarto día, mientras yo preparaba café, la encontré sentada junto a la ventana mirando cómo el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. Sostenía una taza entre las manos y su postura era más erguida que en días anteriores. Buenos días, ma'am, dijo con una voz suave. Buenos días, mi amor. Domestimilla, asentí, un poco. Creo que empiezo a sentir que respiro de nuevo. Me acerqué y le acaricié la espalda. Todo su tiempo, Haya. No tienes que apresurar nada. Ella suspiró y dije a la taza a un lado. Ma'am, he estado pensando en algo. Me mira directamente. Quiero hacer una denuncia formal. No solo por lo de la boda, por todo. La miré sorprendida, pero también orgullosa. ¿Sí estás segura? Así, respondí con firmeza. Marcos, no puedo seguir lastimando a nadie más. Yo fui su víctima, pero no quiero que otra mujer pase por lo mismo. Sabía que pasó no era fácil. Implicaba revivir heridas, enfrentarme a ellos y soportar miradas llenas. Pero también implicaba recuperar el control sobre su vida. Estoy contigo, Lucia, le dije. Te acompañaré a donde sea necesario. Y así lo hicimos. Ese mismo día fuimos a la comisaría, y el oficial que nos atendía escuchó toda la historia con atención. Cuando Lucia termina de relatar los episodios de manipulación, los mensajes agresivos, las presiones emocionales y finalmente el monte de Emma Jeans en la boda, el tom nota con seriedad. Si ahorita, lo que describes no es solo manipulación emocional, dijo. Hay delitos tipificados aquí falsificación, coacción, daño emocional agravado y tentativa de fraude en un contrato prenupcial. Tienes todo el derecho de proceder legalmente. Lucia asentí, respirando hondo. Y firma la denuncia. No fue fácil. Sus manos temblaban al final, pero su mirada estaba más firme que nunca. Los días que siguieron estuvieron llenos de trámites, declaraciones y conversaciones con abogados. Aunque parecía agotada, algo dentro de Lucia iba despertando lentamente. Era como si, al enfrentarse a cada evidencia, fuera recuperando una parte suya que Marcos le había arrebatado. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, se quedó observando a un grupo de mujeres reunidas alrededor de un banco. Una de ellas lo lloraba, las otras la abrazaban y le escuchaban con empatía. Lucia se detuvo un momento, como si aquella escena la hubiese golpeado de alguna manera. ¿Qué pasa, Haya? Pregunté. Ella no respondió al instante. Dio un paso hacia el grupo, como si una fusa interna la guiara. La mujer que lloraba levantó la mirada y nuestros ojos se cruzaron con los de ella. En ese instante, algo se reconocía en silencio: dolor, miedo, supervivencia. Una de las mujeres del grupo reconocía a Lucia. Tú eres, dijo suavemente. Fui novia de Marcos hace años. Mi corazón dio un vuelco. Esa mujer respiró hondo y continuó. Pesé por lo mismo que ti. Me manipuló tanto que para mi familia durante un tiempo. Y no tuve el valor de denunciarlo. Cuando vi tu historia, entendí que yo también debía hablar. Luego se quedó congelada. Yo pensé que era la túnica, susurra. Nunca lo somos, respondió otra mujer. Los hombres así dijan un camino de cicatrices detrás de ellos. Lucia comenzó a llorar en silencio. Las mujeres la rodearon sin invadirla, sin juzgarla. Y una le tomó la mano, otra le ofrecía un té y hielo. ¿Estás viva?, le dijo una de ellas. Y eso ya es una victoria enorme. Lucas se limpió las lágrimas y respiró hondo. Quiero ayuda, dijo con una firmeza nueva. No sé cómo, pero quiero hacerlo. Aquí siempre necesitamos manos, respondió una de ellas, sonriendo suavemente. Y corazones valientes como el tuyo. Eco el encuentro marcaron antes y después en la vida de mi hija.
A la semana siguiente, comencé a asistir a reuniones de apoyo. Al principio iba solo a escuchar. Luego compartí su historia. Después empecé a comparar a otras mujeres a denunciar a sus agresores. Luque estaba reiniciando. Lo vi en su postura, en su voz, en sus ojos. La nido que se había perdido, anai os atas comenzaba a volver convertida en una mujer fuerte. Georgie y yo observo Bamosis cambió con una mezcla de agolo y alivio. Cada paso que ella daba hacia adelante era una victoria para todos nosotros. Pero ancoraba, un capítulo pendiente, la sentencia contra Marcos. Un mes después de los hechos en la iglesia, legal de la audiencia decisiva. No era un juicio público, pero sí fundamental para determinar las medidas cautelares y el avance del caso. Cuando Marcos entra a la sala, su cuya no quedaba rastro del hombre encantado, cuyan día imitaba ser. Su rostro estaba desencajado, ojeroso, vacío. Tal vez por primera vez en su vida había perdido el control absoluto sobre algo. Luca lo mira sin temblar, sin miedo. Él, al verla, persecuirás un instante. Y tal vez pense que ella correría hacia él. Pero no lo hizo. Luca se mantuvo firme. Él ya escucha las declaraciones, las pruebas digitales, los testimonios, los audios donde Marcos la manipulaba. Y finalmente dijo: si dictan medidas de restricción ve la apertura formal del proceso penal por coacción, falsificación, video emocional agravado. Marcos se desplomó sobre su silla. Luce cerró los ojos, respiró hondo y apretó mi mano. Sí también. Mi sucederá. Yo lo supe también. Por fin, se había terminado. Esa noche cenamos juntos. Preparé su comida favorita, encendí unas velas pequeñas y pusimos música suave. Cuando levantamos las copas para brindar, Luca dijo algo que jamás olvidaré. Brindo por lo que vi, por lo que soy, o por lo que nunca me permitiré. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Luce había abierto, más fuerte, más consciente, más libre. Pero aún quedaba la última parte de su camino, la más profunda. La parte en la cual transformaría su dolor en luz. Aquella noche después de la audiencia, mientras el silencio de la casa nos envolvía, entendí por fin que la verdad hay veces si quiebra justo donde necesita abrir espacio para la luz. Lucia se había pasado años permitiendo que la sombra de otro gollara sus pesos. Y día, al escuchar la sentencia, esa sombra por fin había perdido poder sobre ella. Pero la libertad no siempre le lega de golpe. A veces elige despacio, en pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que juntos forman un nuevo comienzo. Los días posteriores fueron más tranquilos de lo que habría imaginado. La ciudad seguía su curso, pero para nosotros la vida había adquirido otro ritmo. Había mañanas en las que Lucia despertaba con energía, queriendo salir, caminar o preparar el desayuno. Otras en las que volvía a cuidar en silencio, sumida en recuerdos dolorosos, que regresaban sin avisar. Es normal. Le decía cada vez que la veía atrás. Cena no es una línea recta. Ella sentía respirando hondo. Lo sé, mom, pero ahora ya no tengo miedo de sentir. Y eso en sí mismo era una victoria inmensa. Lucia comenzó a asistir regularmente al grupo de apoyo. Yo la acompañaba algunas veces, pero otras decidía ir sola, buscando su espacio para hablar libremente. A menudo regresaba con los ojos rojos, pero también con una fuerza nueva. Un lunes por la tarde regresa con una carpeta en las manos. ¿Y qué has hecho ya? Pregunté. Él me mostró la portada. Era un proyecto de voluntariado para apoyar a mujeres que sufren manipulación psicológica y violencia emocional. Quiero formar parte, dijo con los ojos brillantes. Quiero usar lo que vi para ayuda. No quiero que nadie se quede atrapada como yo estuve tanto tiempo. Le abracé, incapaz de evitar que mis lágrimas corrieran. Estoy tan orgullosa de ti, Lucia tanto. Ella sonríe, y en esa sonrisa se veía todavía el cansancio del trauma, sí, pero también el fuego interior, que había ido desde niña. Es fuego que Marcos casi logra apagar. Con el paso de las semanas, su transformación se volvía aún más evidente. Lucia ya de hablar de Marcos como lo que me hizo. Y empezó a hablar en términos de aprendizaje. No porque lo perdonara, sino porque estaba separando su identidad del dolor que él provoca. Un día, mientras caminábamos juntas por la ciudad,
noté que su postura era distinta. Levaba la cabeza en alto, los hombros relajados, las manos libres. Ya no vigilaba su teléfono a cada momento. Ya no pedía permiso para existir. Ella era ella nuevamente. Pero más fuerte. Mem. Dijo de pronto. Chuti a qué hora sedicando yo era Shikawai dice que quería viajar por el mundo. Rían poco. Ceci, siempre deseas que ibas a llenar tu pasaporte de celos. Ella mía hacia el cielo. Creo que quiero retomar el sueño. No ahora mismo pero pronto. Quiero hacer cosas por mí, por lo que soy, no por lo que otros esperan. Me quedé en silencio unos segundos, sosteniendo su mirada. En ella ve algo que hackea a nos no había esperanza. Entendí que es simple deseo era un renacimiento. El caso contra Marcos avanza. Lidia sonri condencia era contenida. Las fotografías manipuladas, los testimonios, el intento de fraude a través del contrato prenupcial, la coerción psicológica, el plan para aislarla. Nada podía defenderlo. Cuando leí la sentencia final meses después, Luca no tembo no desvió la mirada, no lo. Solo respira hondo cuando el juez anunció, condenado. Y ya no hubo celebración ruidosa. No hacemos una fiesta, ni gritamos de alegría. Solo regresamos a casa, encendimos algunas velas y preparamos una cena sencilla. La paz era suficiente celebración. Durante la comida, Luca levantó su copa de agua. Brindó por Millie, dijo con una sonrisa suave. Por mi historia, incluso por las partes que dolieron. Porque me llevarán a descubrir la fuerza que no sabía que tenía. Yo levanté la soya. Yo brindo por tu libertad. Yo levanté mi copa también. Yo, por la mujer en la que te estás convirtiendo. Haya, una mujer valiente y íntegra y luminosa. Lucha bajo la mirada, con una mezcla de humildad y orgullo. Yo sabía que esas cicatrices no desaparecerían, pero tampoco eran una prisión. Eran recordatorios de que había sobrevivido. Pasaron algunas semanas menos. Yo la veía reorganizar su habitación, donar cosas que ya no necesitaba, escribir en un diario. A veces la encontraba leyendo libros sobre autoestima, otras preparando material para las charlas del grupo de apoyo. Era como ver florecer una planta que había estado marchitada durante años. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas antiguas en el garage, le escuché entrar a la habitación con pasos ligeros. Ma'am. Milam, supe la vi parada junto a la ventana, con el rostro iluminado por la luz del atardecer. ¿Qué pasa, Haya? Pregunté. Ella me mostró algo que llevaba en la mano. Era la carta que había escrito meses atrás. Esa carta donde confesaba su miedo, su confusión y su inocencia, que perdí partes de sí misma. Creo que ya no necesito esconder esto, dijo. ¿Qué escuela guardemos juntas? Le pregunté. Luca negó con calma. No, mom, quiero, comala. Mi peco se prit. ¿Te estás segura? Sí, no para olvidar, Edio, sino para cerrar. Salimos al jardín. Encendemos una pequeña vela y ella esa la esquina del pepo. La llama lo devora lento, convirtiendo cada palabra escrita en cenizas que el viento dispersaba suavemente. Lucia lo observé hasta el final. Cuando el último pedazo se consumí, respiré profundamente. Se que vi. Susurra, esta vez, de verdad. Yo subcasiera, hoy, o mirar hacia atrás, comprendo que la vida tiene una manera extraña de mostrarnos la fortaleza que llevamos dentro, incluso cuando creemos haberlo perdido. Nunca imaginé que la boda de Mahilla, día que debas ser uno de los más felices de nuestras vidas, sería el inicio de su libertad. Pero así fue. Lucia no volvió a ser la misma. Fumilla, aprendí a poner límites, y a escuchar, a recuperar su voz sobre todo, a amar sin condiciones. Cada vez que la vio caminar con paso firme, acompañada en 2 a 3 mujeres, compartiendo su experiencia con valentía. Entiendo que Ecuador nació una versión suya más luminosa y auténtica. Yo, con mis 63 descubrí que ser madre no termina cuando los rayos crecen. Ser madre es cuidar, incluso cuando todo tiembla. Es sostener, incluso cuando nos rompen el corazón. Es luchar, incluso cuando ya no queda fuerza. El día de la boda no tuvimos ceremonia, flores ni música, pero tuvimos algo más valioso. La verdad, la libertad, y el renacimiento de mi hija. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Se lega a tu corazón. Te invito a suscribirte al canal,
Dijar tu me gusta y comentar desde que ciudad nos estés viendo o que habría escuchado en mi lugar. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces. Ese fort, sé libre. Y nunca permitas que nadie petulas.